que aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos o si no me reconoce por el nuevo corte, les pido el favor que nos veamos al terminar para saber su nombre, estrechar su mano y ponerme a su servicio. Veo rostros nuevos y eso nos alegra. No queremos ponerlo en una posición en la que se sienta incómodo o incómoda, pero sí queremos darle una bienvenida calurosa. Así que déjeme hacerle la pregunta a los de casa. ¿Qué le decimos a los nuevos? ¿Y cómo los recibimos? Bienvenidos. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles su bendita palabra a fin de mostrarles la protección de Dios en forma que nunca nos imaginamos. La protección de Dios en formas que nunca nos imaginamos. Ese es el tema que intento desarrollar hoy. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 23. Y el versículo que nos corresponde estudiar hoy en nuestro estudio expositivo y consecutivo de la Escritura empieza desde el versículo 23 en adelante. La idea es cubrir el resto del capítulo, que termina en el versículo 35, pero para empezar vamos a leer solamente hasta el versículo 30. Entre tanto, mientras usted haya Hechos capítulo 23, versículo 23 en adelante, aprovecho para mencionar que según el contexto, un grupo de judíos se reunió e hizo un complot para asesinar a Pablo, sin imaginarse que tanto él como el comandante que lo arrestó se enterarían de esas conspiraciones por medio del sobrino de Pablo, el hijo de la hermana del apóstol. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que vean y oigan qué hizo el comandante al respecto. Hechos capítulo 23, desde el versículo 23 al 30. El comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador. De Claudio Lisias, a su excelencia, el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa. Nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Padre Señor, a punto de exponer lo que tú nos enseñas en esta porción de tu palabra, te ruego, Señor, que obres en cada uno de nosotros, que uses a tu siervo, Señor, que prepares la mente y obres en la voluntad de todos los que nos exponemos a tu mensaje, que seamos transformados y todo esto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y tu pueblo dice, por favor, tomen asiento. Como pueden observar,
el comandante que arrestó a Pablo no se quedó con las manos cruzadas al oír que querían matarlo, a Pablo. Y contrario a eso, y como indica el versículo 23, el comandante llamó a 2 de sus oficiales. En algunas versiones se nos dice que llamó a 2 centuriones, es decir, un militar al mando de 100 soldados, centuriones, o sea, una centena de soldados. Él llama a 2 de sus oficiales para pedirles, o más bien, para ordenarles que preparen una infantería de 200 soldados, 200 lanceros y 70 hombres a caballo. 470 militares en total, todos con una sola misión: sacar y escoltar a Pablo para que no lo mataran en el perímetro que el Imperio Romano le había dado a este comandante a custodiar. En otras palabras, no piense que el comandante hizo eso porque le cayera bien Pablo o porque le importaba su bienestar. Pues su verdadera intención no era otra más que mantener en alto su perfil militar, el cual podía mancharse si a Pablo, ciudadano romano, lo matan en la región que él estaba custodiando. De hecho, si me acompañan a los versículos que siguen, podrán notar que el objetivo de la carta que envió el comandante al gobernador no solo era hablarle de Pablo, sino también proyectarse a sí mismo como el héroe que evitó el asesinato de un ciudadano romano. O dicho de otra forma, el héroe que mantenía el orden, descrito en aquel tiempo como la Pax Romana. Y aquí lo que decía su carta, versículos 26 y 27. De Claudio Lisias, a su excelencia, el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. No sé usted qué piensa de eso, especialmente si usted conoce la historia. A simple vista, parece que dijo la verdad. Sin embargo, debo señalar que el comandante Claudio Lisias, cuyo nombre no sabíamos hasta ahora, fue astuto al omitir cierta información, al omitir algunos detalles que podían manchar su imagen. Pues de acuerdo al relato de los hechos que Lucas nos proporciona al final del capítulo 21 y al inicio del capítulo 22, el comandante no llegó con sus tropas a rescatar a Pablo, sino que vino y lo arrestó pensando que era el líder de una banda de 4,000 asesinos. Pero además de eso, cabe agregar que cuando lo llevó a ese lugar seguro, o sea, a la fortaleza, esa torre de seguridad, él no hizo eso con la intención de protegerlo necesariamente, sino para interrogarlo, para sacarle información a punta de latigazos, cosa cruel que no alcanzó a hacer porque afortunadamente se enteró que era un ciudadano romano de nacimiento. Ahora bien, aunque el comandante Claudio Lisias, manipuló parte del relato para cuidar su imagen, omitió ciertos
detalles. Debo señalar que el resto del relato, en los versículos 28 y 29, sí coincide con lo que sucedió en realidad. En otras palabras, él, ahí en los versículos 28 y 29, sí llevó a Pablo al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Y efectivamente, pronto descubrió que el cargo por el que acusaban a Pablo tenía que ver con su ley religiosa. Nada, decía él, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Siendo esta la segunda vez en este mismo capítulo que otros afirman su inocencia. Pues, como ustedes recordarán, y como dice el versículo 9, Hechos 23:9, en medio del alboroto que se formó durante la reunión del Concilio Supremo, algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos, no eran amigos de Pablo, por el contrario, eran enemigos, unos inconversos religiosos, inconversos como el comandante. Ellos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. ¿Y qué decían? Nosotros no encontramos nada malo en él. De ahí, porque la carta del comandante al gobernador concluye diciendo que cuando le informaron acerca de un complot para matar a Pablo, se lo envió a él de inmediato. Y si bien la carta dice que el comandante les había dicho a sus acusadores que presentaran los cargos ante el gobernador, como si esto ya hubiera sucedido, es razonable asumir o deducir que esto el comandante lo iba a hacer luego para darle tiempo suficiente a sus soldados de llevar la carta y a Pablo hasta donde Félix. Me explico. Él da la orden a sus soldados: prepárenme 470 militares. Y él comienza a escribir una carta. Y en esa carta él le dice: yo le he dicho a sus acusadores que presenten esa acusación delante de ti, pero él no ha hablado todavía con sus acusadores. Esto lo va a hacer, recuerden, es de noche. Es para que ellos se vayan a las 9 de la noche. Pero la idea es de que cuando llegue esa carta a donde el gobernador, mientras él está leyendo, esto es algo que sí, efectivamente había sucedido. Él ya le había dicho a los acusadores que fueran. Así que, como dice el versículo 31, esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatris, una ciudad ubicada a 39 millas de Jerusalén. Y por favor, aquí necesito toda su atención, porque voy a dar algunos datos. Esta ciudad está ubicada a 39 millas de Jerusalén, un poco menos de lo que hay del outlet de Leesburg a la Casa Blanca de Washington, D.C. De ahí, porque Lucas señala que lo llevaron muy lejos. Pues lo que a nosotros nos toma 1 hora en carro y 14 horas, lo que nos tomaría 14 horas a pie, suponiendo que no nos detenemos en ningún lugar, a ellos les hubiera tardado más. Eso si hubieran hecho el recorrido al ritmo que tradicionalmente marchaban las infanterías, es decir, 22 millas al día. Y usted se preguntará, ¿y por qué solamente 22 millas? Bueno, esto se debía a los recesos que debían hacer por el peso de la armadura y el peso del armamento.
No obstante, basado en lo que Lucas nos cuenta, es evidente que esa vez, en esa ocasión, no siguieron la tradición. Y por ende, lo que les hubiese tomado, según la tradición, casi 2 días, lo recorrieron durante toda la noche y gran parte de la mañana siguiente. Pues como ven, ahí en el versículo 32, dice que a la mañana siguiente los soldados y los lanceros, ellos se regresaron. O sea, llegaron al punto a Antípatris y se regresaron a la fortaleza ubicada en Jerusalén, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo desde Antípatris hasta Cesarea. Algo, por eso le decía que me prestaran atención a esos datos, algo que algunos cuestionan debido a la prontitud con que llegaron. Pues suponiendo que ese grupo salió de regreso antes del mediodía, eso significa que habían estado marchando unas 14 horas. 3 horas el día antes, desde las 9 de la noche hasta las 12, 3 horas el día antes y 11 horas y quizás algunos minutos, mientras todavía no llegaba la tarde, todavía era de mañana, el día siguiente, el día que llegaron a Antípatris. ¿Significa eso que nunca se detuvieron a descansar? De ninguna manera. Pues si fuera así, sería justo y necesario que se cuestione esta historia. Sin embargo, me place contarles que hay un argumento que explica cómo lograron llegar en 14 horas sin dejar de descansar. Tal argumento tiene que ver con la superficie de la ruta que ellos recorrieron. Pues de acuerdo con algunos datos geográficos, esta ruta era y aún es una ruta cuesta abajo, o sea, una ruta inclinada, con Jerusalén arriba y Antípatris abajo, lo cual suele acelerar el paso del transeúnte sin producir tanta fatiga, de modo que la persona se cansa menos y avanza más en menos tiempo. Eso en cuanto al recorrido de Jerusalén a Antípatris, que según los historiadores era la parte más peligrosa de esa ruta, debido a los bandidos que salían mientras que todo estaba oscuro. De ahí por qué los 70 hombres a caballo junto a Pablo continuaron hacia Cesarea sin la compañía de los 400 que se regresaron. O sea que pasaron el pedazo más peligroso y cuando ya llegaron ahí, se miraron y dijeron, bueno, de aquí para allá, sí con 70 está bien, está seguro. De Jerusalén, ahí sí necesitamos a todos los 470 con Pablo. Y aquí lo que ocurrió cuando llegaron a Cesarea. Versículos 33 al 35. Dice, cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo, ¿de qué provincia era? Esto era una pregunta que se hacía para asegurarse que la persona que iba a oír el caso tenía jurisdicción para atender y resolver o juzgar esa situación. Él le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Pues Pablo es de Tarso, Tarso de Cilicia. Por eso le dicen Saulo de Tarso. A lo que el gobernador respondió,
yo mismo oiré tu caso. ¿Cuándo? ¿Qué dice el texto? Cuando lleguen los que te atacan. Pues de acuerdo a la norma del Imperio Romano, los gobernadores no solo debían averiguar la procedencia del acusado antes de oír su caso, sino también confirmar la presencia de quienes lo acusaban. En otras palabras, y basado en lo que Pablo va a decir más adelante en Hechos capítulo 25, versículo 16, la ley romana no declaraba culpable a nadie sin antes tener un juicio en el que el acusado tuviera una oportunidad para confrontar a sus acusadores y defenderse de lo que estos hayan dicho. En resumen, este relato nos enseña que los planes de Dios a menudo superan nuestra imaginación, ya que siempre, o al menos la mayoría de veces, ocurren de manera y en contextos que nunca nos llegamos a imaginar. Y muestra de eso es que ninguno, o no sé si usted tenía esa imaginación para imaginarse tal cosas, pero yo tengo que admitirlo, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto. Ninguno hubiese imaginado o tan siquiera sospechado que tras todo lo que Pablo ha soportado y sufrido, él terminaría viajando a Cesarea y luego a Roma, escoltado y con los gastos pagos. Ese es nuestro Señor. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer. Pues ya hemos visto un poco acerca del recorrido que tomó Pablo y los soldados que lo estaban escoltando y llevando hasta donde Félix. Pero creo que usted no vino aquí solamente para oír datos geográficos, para saber cómo era el terreno, si era inclinado, si era plano. No, usted más que información quiere algo más. ¿Qué es lo que quiere más que información? Transformación. Usted vino aquí con la expectativa de que a través de la palabra de Dios, siendo expuesta, siendo oída, si usted la obedece, su vida va a ser transformada. Y es bajo esa realidad que ustedes van a hacer la pregunta más importante, ahí la van a tener en pantalla, yo voy a contar hasta 3 y luego les compartiré 4 aplicaciones, no son las únicas que podríamos extraer, pero 4 que quiero compartir hoy a la luz de lo que hemos aprendido. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En primer lugar, aunque muchas veces, óyeme bien, aunque muchas veces no entiendas por qué sigues en aprietos, pese a que estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, confía en Él. Pues al igual que sus planes, su protección y su socorro también ocurren de maneras y en contextos que nunca nos llegamos a imaginar. Pues como ves, Dios usó al comandante Claudio Lisias, a un pagano de griego, porque Lisias era un nombre más de por allá de Grecia. Y recuerden, él no era romano, él compró su ciudadanía. Dice que le costó mucho. Él era un extranjero. Pero Dios usó a ese hombre y a un montón de militares para proteger y preservar la vida de su siervo. Ahora bien, suponiendo que tú no estás solamente en aprietos, sino también perdido y condenado al infierno eterno
debido a tus pecados. Porque en lugar de confiar en Dios y vivir para Él, confías en ti. Confías quizás en tu religiosidad. Confías en tus buenas acciones. Confías en tal vez una figura religiosa a la cual te inculcaron desde muy pequeño o desde muy pequeña. Confías en tus fuerzas. Confías en tu capacidad para producir dinero. Confías que te sientes muy sano y no has considerado que por causa del pecado todos morimos. Si quizás tú estás perdido y condenado debido a tus pecados, porque en lugar de confiar en Dios y vivir para Él, confías en ti y vives para ti, la invitación es la siguiente. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de otros y resucitó de entre los muertos para brindar perdón de pecados, una vida nueva y una esperanza eterna a quienes lo reciben como Señor y Salvador. Querido amigo, querida amiga, no desaproveches esta oportunidad porque esta invitación no te la hace necesariamente o únicamente el que te habla, te la hace primeramente Dios. Dios es el que te dice, criatura amada, recibe a mi Hijo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Él. En segundo lugar, ya que las mentiras, a la luz de lo que vimos, vemos que las mentiras surgen no solo cuando alteramos la verdad, sino también cuando omitimos ciertas información por beneficio propio y o para el agravio de otro. O sea que la mentira tiene distintas formas. Es cuando yo digo algo que es falso, eso es mentira, pero también cuando digo algo pero lo digo a medias. Cuando esto tiene la intención, aclaro, cuando esto tiene la intención de beneficiarse a sí mismo o de agravar a otro. Tomando en cuenta eso, la aplicación a seguir es, sé honesto siempre. No mientas ni de una forma ni de la otra, no mientas. O como dijo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25, dejen de decir mentiras. Digamos de vez en cuando la verdad. No dice eso. Digamos siempre la verdad. ¿Solo a algunos? No, siempre la verdad a todos. ¿Por qué, Pablo? Pablo dice, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo que es la iglesia, la cual está conformada por los creyentes. O dicho de otra forma, no deberíamos mentir porque somos cristianos. Al cristiano no le queda bien mentir. Y no es para menos. ¿Acaso nuestro Señor y Salvador no es el mismo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida? Así que nuestras vidas deberían ser un camino conforme a esa verdad que nos salvó. En tercer lugar, dado que la integridad de un creyente nunca pasa desapercibida, a tal grado que aún personas religiosas como los fariseos e inconversos
como los fariseos y el comandante, aún personas como estos reconocen la integridad de un creyente, siendo inconversos. Debido a esa realidad, sé una persona íntegra. O dicho en las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. ¿Y por qué Pedro tiene que hacer esta mención? Porque el problema no era de cómo se comportaban en la iglesia con la iglesia. Porque es que aquí cada uno pone su mejor cara. Y qué lástima que sea así. Aquí muchas veces venimos a este lugar de reunión en donde adoramos al Señor improvisando algo que no somos. Estamos como ese comandante. Nos importa mucho cómo nos van a ver. Omitimos información porque nos compromete mi imagen, compromete mi reputación. Pero el problema que compromete mi reputación no es lo que yo estoy omitiendo por eso, sino por qué lo estoy omitiendo. Porque aquí soy algo, pero en la calle soy algo distinto. En la congregación, Pablo no tenía problema, o sea, él no les está diciendo lleven una vida ejemplar entre sus hermanos. No, él dice, esta gente se porta muy bien. El problema era cómo se comportaban delante de sus vecinos, delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus amigos, delante de sus compañeros de escuela. Vulgaridades de las que no serían capaces de reírse en este recinto son las que los divierten cuando se reúnen con los inconversos. Y por eso Pablo les tiene que decir eso, porque no había integridad. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Confía en Él, aunque estés pasando por circunstancias y por aprietos que tú no entiendes. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo. Si hoy reconoces que estás perdido y condenado debido a tus pecados, sé honesto siempre, sé una persona íntegra. Y por último, antes de creer acusaciones contra otro, recuérdate de ese principio de la ley romana e invita al acusador a tratar el asunto frente al acusado y darle lugar al acusado, para que se defienda, de modo que tú puedas oír ambas versiones. O sea, no te prestes para que otro esté acusando a alguien que no está presente. De hecho, hace poco Juan Vaz decía, no es amigo el que oye cómo hablan mal de ti. Porque la pregunta es, ¿por qué los que hablan mal de ti se sienten cómodos de hablar mal de ti sabiendo que Él está ahí? Hermanos, la idea es invitar al acusador a tratar el asunto frente al acusado y darle a la oportunidad de que se defienda, de modo que usted pueda oír ambas versiones. Pues de acuerdo con Proverbios, capítulo 18, versículo 17, y con esto termino, el primero que habla
en la corte parece tener la razón. Hasta que comienza el interrogatorio. Confía en el Señor. Confía en Jesucristo. Sé honesto siempre. Sé una persona íntegra. Y no permitas acusaciones a menos que sean demostradas delante del acusado. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por un relato como este, en el que queda claro, Señor, que en la vida habrán dificultades y que aún en medio de estas, Señor, tú sigues obrando. De hecho, muchas veces, Señor, es en esos momentos en los que más estás obrando, porque estás llevando a cabo tu obra. Tú habías dicho que llevarías a Pablo hasta Roma, y para llegar allá había que pasar por Cesarea, y ahí lo tienes en Cesarea. Más adelante lo vas a llevar efectivamente hasta Roma, Señor, tal y como tú lo dijiste. Lo que nunca nos hubiésemos imaginado nosotros es que a este que lo han difamado, a este que lo han arrestado, a este que por poco lo latiguean, a este que lo llevan a una corte para ver cómo lo matan, cómo lo asesinan, a este que otros conspiraban para matarlo a escondidas. En medio de toda esa historia, tú estabas haciendo todos los preparativos para que éste fuese llevado a donde tú lo querías con escolta. Señor, hoy uno ve presidentes, ve famosos, ve millonarios, son ellos los que andan escoltados. No una persona que está pasando todo lo que Pablo está pasando. Pero esa historia está ahí para mostrarnos, Señor, cómo tú obras de maneras que nunca nos imaginamos, cómo tú nos proteges, cómo tú nos socorres, Señor. Y por eso te quiero pedir por aquellas personas que están aquí y ya tienen el agua hasta la nariz, Señor. Que quizás están en este lugar porque están desesperados, Señor, porque no han podido encontrar esperanza, solución. Lo han intentado todo, Señor. Y aún si este momento fue su última alternativa, Señor, honra ese paso de fe, Señor. Bendícelos. Dales una luz de esperanza, Señor. Auxílialos. Sobre todo, Señor, dales fe para darse cuenta que su mayor peligro no es eso que les está ocurriendo, sino eso que les va a ocurrir, Señor, si mueren sin Cristo, que van a ir al infierno por ello. Y que al oír, Señor, que tú por amor le entregaste a tu Hijo y que Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos, ellos entiendan que su única esperanza es Él. Que se arrepientan, Señor, que confíen en Jesucristo, reciban vida eterna, perdón de pecados, porque aún si no salen del aprieto presente, Señor, ya su mayor problema quedó resuelto en la cruz. Señor, a todos los que gozamos de esa paz, de esa esperanza que nos da tener un Salvador y un Señor, permite que vivamos de manera íntegra, que seamos honestos, Señor. Señor, que nos opongamos y no permitamos mentiras, especialmente si son mentiras en contra de otras criaturas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos y guíanos siempre. Esto te lo pido en el nombre de Jesús.